Chiquillos, en cuanto a la función inversa, como su nombre lo indica, es lo inverso. Entonces, yo tengo que esta función es una función pequeña, pero para que vean cómo es el concepto, yo tendría que dar la vuelta. O sea, mi conjunto de partida va a ser ahora mi conjunto de llegada y mi conjunto de llegada ahora va a ser mi conjunto de partida. Voy a escribirlo de esta manera, pero bueno, esto sería un nuevo A. Entonces yo voy a indicar que acá va el 3 y el 4, acá el 1 y el 2, y el 3 se relacionaba con el 2, ¿cierto? Y el 4 se relacionaba con el 1. Esta sería mi nueva función inversa. Aquí hay que aclarar que no todas las funciones van a tener una función inversa. Ya, chiquillos, ¿por qué no todas las funciones van a tener su inversa? Porque si yo doy vuelta mis diagramas de Venn, acá voy a tener un nuevo A, un nuevo B, voy a indicar que es la función inversa. ¿Cuáles son los elementos que debería tener acá? El 4 y el 5, ¿cierto? Y acá el 1, el 2 y el 3. El 4 yo sé que se relaciona con el 2. El 5 se relaciona con el 1 con el 3. Entonces yo pienso, ¿puede pasar que en una función la preimagen tenga dos imágenes? No, eso no puede pasar. Por lo tanto, esto no existe, no es una función. Al contrario, sí puede pasar. Puede pasar que una imagen tenga dos preimágenes. Lo que no puede pasar es el caso contrario. Por lo tanto, esta función no tendría inversa. Otro ejemplo sería al revés. Veamos. 1, tengo mi función. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, voy a relacionar el 1 con el 4. A ver, vamos a quitar este elemento para no hacerlo tan grande. Y el 2 con el 5. Ya. Puede pasar, esto es una función, ¿por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. No importa que acá en el conjunto de llegada no esté relacionado, pero si yo busco su inversa, doy vuelta mis conjuntos, 4, 5, 6, 1, 2, el 4 se relaciona con el 1 y el 5 con el 2. Me doy cuenta que el 6 no está asignado con ninguna imagen y esto no puede pasar. Entonces esta función no puede tener una función inversa asociada. Forma algebraica, yo lo que tengo que hacer es seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que despejar la x, la tengo que identificar. Entonces, yo voy a escribir el f de x en forma de y, recordar que eso es exactamente lo mismo. Yo tengo que despejar acá, entonces siempre despejo de lo que esté un poquitito más lejos de mi incógnita, en el lado derecho, o sea, el menos 1, con las operaciones contrarias. Si está restando, va a pasar sumando. Como ya hice ese cambio, desaparece de acá. Ahora el 3, que está más pegadito a esta incógnita, como está multiplicando, pasa dividiendo. Ojalá lo escriban como fracción, chiquillos. Ya, ahora como mi x está totalmente despejada, ¿qué voy a hacer? Escribirlo en función de y de x, pero cambian las variables. O sea, esto ya no es x, sino una y esta y ya no es y, sino x. Entonces acá me va a quedar y es igual a x más 1 partido 3. Y de nuevo ahora lo tenemos que cambiar. Voy a indicar que esto es una función inversa de mi variable x más 1 partido 3. De esta manera yo indico
esta no es mi función inicial, sino su inversa, porque la inicial va a ser 3x menos 1. Tenemos una función que depende de x, es la raíz de 6x más 1. Paso número 1, cambiar esto en forma de y, por comodidad. Paso número 2, despejar la x. Fíjense que acá la x está dentro de una raíz. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Deberíamos amplificar por un cuadrado. O sea, voy a elevar al cuadrado ambos miembros para poder quitar esa raíz. Y al cuadrado es igual a raíz de 6x más 1 al cuadrado. Por propiedad de raíces, chiquillos, como tiene el mismo índice, el mismo exponente, yo lo puedo quitar. Por ende, me queda 6x más 1. Luego de eso me queda mucho más fácil. Me doy cuenta que esto lo debo ingresar para el otro lado, o sea, pasa restando. Luego que está casi despejado, está multiplicando, pasa dividiendo. Y ya está. Último paso es cambiar mis variables. Si esto era una x, ahora se transforma en y viceversa. Y para ponerlo más ordenadito, chiquillos, voy a traspasar esto para el otro lado. El y ahora se llama f de x, pero a la menos 1 para indicar que yo hice una transformación. Y lo otro queda tal cual. ¿Ya? Ya, en cuanto a la composición de funciones, yo lo voy a indicar con esta simbología que es muy parecido a una O. Lo van a encontrar por ahí en internet quizás como FOG y GOF, pero en realidad no es una O, sino que es un símbolo. Ya, a esto se lee F compuesta con G, G compuesta con F. Estos son dos cosas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función cualquiera que depende de x, yo la voy a evaluar en una función g. Y este es al revés. Si tengo una función g, la voy a evaluar en una función f de x. Entonces esto me va a cambiar. ¿A qué nos referimos? A que si yo tengo una función f como 2x más 1 y tengo una función g de x que sea, por ejemplo, menos 4 más x, si yo quiero encontrar mi f compuesta con g, tengo que ingresar la g en la f, como lo dice acá. F compuesta con G. De esta manera. Siempre la que está en segundo lugar se ingresa en la primera. O sea, yo sé que mi G es la de acá y esta la tengo que ingresar en F. De esta manera. Pero, ustedes se van a preguntar, ¿cómo hacemos este ingreso? Acá mi variable en la función F es la de aquí. X. Entonces, ahí donde está mi variable, ahora se va a transformar. Entonces, 2, mi variable que ahora va a cambiar y va a ser toda esta función, la debo ingresar. Y debo seguir su fórmula que es sumarle el 1. Si yo represento esto, multiplicación término a término, porque es una multiplicación de un escalar por un monomio, por un binomio, sería menos 8 más 2x más 1. Resuelvo y me queda 2x menos 7. Este sería mi f compuesta con x. Ya, si tengo el caso contrario, g compuesta con f, indica que la f la voy a ingresar a mi g, que es el caso número 2. O sea, donde está la incógnita de G, voy a ingresar F. Vamos a ver cómo queda.
esto va a ser igual a menos 4 más la incógnita, pero ahora la incógnita es distinta y va a ser 2x más 1, que es lo que corresponde a mi función f. Entonces me queda menos 4, como el signo es positivo, queda tal cual. Resuelvo, me queda 2x menos 3. Este va a ser el valor de mi g compuesta con f, que va a depender de una x de todas maneras. Para ver una composición de funciones, pero evaluada en un número, vamos a hacer el mismo procedimiento. Ingresar g en f y luego vamos a evaluar para que sea más fácil. Entonces, si yo tengo g, lo debo ingresar en f. Entonces, mi compuesta va a ser ingreso a g en f, 2 multiplicado por x más 2 más 1/3. Esto me va a dar el resultado de 2x más 4 más 1/3. Esto es 2x más, ¿cuánto es 4 más 1/3? Yo acá lo que debería hacer, si quieren más rápido, amplificar el 4 por 3/3. De esta manera voy a tener 12/3 y así es mucho más fácil hacer la suma de fracciones. Recordar que si tienen igual denominador es mucho más fácil hacer su resultado. 2x es igual a más 13/3. Ya. Una vez que tengo mi f compuesta con g de x, yo voy a evaluar en menos 1, que es lo que se me pide. F compuesta de g menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que donde haya una x, yo voy a ingresar un menos 1. Entonces sería 2 por menos 1 más 13/3. Esto me va a dar menos 2 más 13/3. Nuevamente voy a multiplicar, amplificar el menos 2 por 3/3 para que sea el mismo denominador y así sea mucho más fácil. Voy a seguir acá, chicos. Me quedaría menos 6/3. Menos 6/3 más 13/3. Entonces, ¿cuánto es menos 6/3 más 13/3? Esto es una resta porque tienen distintos signos. Por lo tanto, me quedarían 7/3 positivos. Ese va a ser el valor de f compuesta con g evaluada en menos 1.